Bueno, pues bienvenido, doctor Svendo N, a este episodio de entrevistas con pioneros de la psicología junguiana en México, ¿no? Que es un trabajo que aprecio mucho, porque sin usted no tendríamos psicología junguiana en México, o tal vez no como la estamos viviendo. Eh, entonces, me da mucho gusto que esté aquí presente y nos pueda hablar, nos pueda narrar de toda su trayectoria y la importancia de la psicología junguiana actualmente, ¿no? Bienvenido. Gracias por la invitación. Y bueno, pues el doctor Sven Doener es pionero de la psicología junguiana en México. Él estuvo trabajando conjuntamente, muy íntimamente con James Hillman, aportó bastante en las ideas de la psicología arquetípica y actualmente es psicoanalista junguiano arquetípico transpersonal, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta entrevista y la primera pregunta es, ¿qué fue lo que lo atrajo a la psicología junguiana? Y me llevas atrás al siglo pasado, la verdad. Fue, haciendo memoria, fue en 1973 que yo pues estaba iniciando mi labor profesional, había regresado de mis primera etapa en Estados Unidos y estaba pues trabajando, medio perdido y con sueños muy llamativos. Para mí los sueños son importantes. Digo brevemente que cuando yo tenía 5 o 6 años, creo que fue la primera vez que escuché la historia de mi abuela, que me contaba cómo cuando mi abuelo cambió los boletos del Zeppelin, del Hindenburg, que iban a regresar de Alemania, del lado de mi papá son ascendencia alemana, y mi abuelo estaba con sus parientes allá regresando a México, donde ya vivían. Él llegó en 1903 a México. Pero en fin, en 1937 él cambió los boletos del barco por los boletos del Hindenburg. Y unos días después mi abuela tuvo un sueño en el cual ella vio la explosión. Y fue con el abuelo y le dijo, no vayamos, no hay prisa. Y él dijo, ay, no le vamos a hacer caso, ¿cómo vamos a tomar una decisión con base a un sueño? Y hicieron el viaje, explotó y él murió. Entonces, como comencé a decir, a los 4 o 5 años comencé a escuchar la historia del sueño de mi abuela. Entonces, no sé si fue algo heredado, algo aprendido, pero yo tengo un registro muy temprano de la importancia de los sueños. Y en lo largo de mi vida han jugado un papel realmente contundente en cambiar de dirección o confirmar algo en orientación, o sea, lo que los sueños hacen. Entonces, yo en el 72, 73 estaba emprendiendo una carrera, digamos, profesional, pero los sueños eran importantes y un amigo me hizo el favor de darme un libro de Jung. Y cuando yo abrí ese libro y comencé a escribirlo, era símbolos de transformación, no, era el que escribió el último, se me fue el nombre ahorita, El hombre y sus símbolos. Leí eso y luego fui a Memorias, eh, Sueños y Pensamientos y dije, de aquí soy yo, por fin hay alguien que yo entienda, que me entienda. Y comencé a leer a Jung, 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 Jung. Y entonces, paralelo a mi trabajo, yo era fotógrafo en esa época. Entonces, paralelo a mi trabajo, imágenes, en este caso imágenes de fotográficas, pero en fin, siguiendo la historia, leo a Jung, me prende y dije, no, no, yo quiero. Entonces, pasaron unos años, comencé a tener algo de éxito. Abrí el primer laboratorio de fotografía profesional en la Ciudad de México y comencé a tener algo de éxito y dije, no, yo necesito un análisis junguiano, pero en México no habían junguianos. Entonces, mi idea medio locochona de esa época es, me voy a Nueva York y toco la puerta y digo, soy de México, ayúdenme, tengo sueños importantes. Y fue dicho y hecho. Yo manejé a Dallas, Texas, que más o menos la mitad de la distancia. Iba a tomar un autobús al otro día
a Nueva York, que en la tarde tenía un tiempo como para, entre comillas, perder. Y fue algo dramático. Iba en Dallas, eh, iba en mi coche bajando un poquito empinado, hay un camino que hay, cuando de repente un carro se sale y para no golpear, para no tener un accidente, tuve que dar vuelta de un lado, vuelta del otro lado, subo en la banqueta y doy, pero al final no pasó nada, fue más un susto. Pero yo medio temblando vi aquí a la vuelta una librería. Y bueno, voy a estar a tomar un cafecito, relajarme un poco, y ahí me tienes en la librería y me encuentro con un señor a mi lado que de repente me dice, oye, ¿te gusta mucho a Jung? Dije, sí, sí, que estoy buscando un psicoanalista junguiano. Y él me dice, pues yo soy psicoanalista junguiano. Y yo no hablo mucho con el lenguaje de destino, pero para que yo estuviera él allí en ese momento y que él dijera, yo soy un psicoanalista, para mí James Hillman no significaba nada. Era suficiente un psicoanalista junguiano. Y dije, no, pues deme una hora. Y se ríe, me acuerdo, dice, no, mejor regresa a tu casa y espera a un buen sueño que crees que valga la pena compartir conmigo. Pues cancelé mi viaje a Nueva York, me regresé a México y a los pocos días tuve un sueño. Igual lo cuento más adelante. Pero voy con Hillman y comencé en el 78 mi trabajo de análisis con Hillman, que fue una introducción a la psicología junguiana, pero arquetípica por la trayectoria de Hillman. Fue 2 o 3 años después que descubrí quién era. Fue en el avión leyendo un artículo de su libro Revisioning Psychology, que dije, órale, me acuerdo de entrar y decir, tú eres esta misma persona tan ingenuo, digamos, en esa época. Pero sí, entonces, eh, poco después tomé la decisión de regresar, tomé una maestría en psicología allí en Dallas, Texas. Luego trabajé un año en el hospital psiquiátrico, en Parkland Hospital, en emergencias psiquiátricas, trabajando con Hillman. Estuve 9 años en análisis con Hillman. Más o menos, bueno, fue en el 84 que él se fue a Boston y yo decidí seguirlo a Boston. Entonces, fui a Boston, me aceptaron en la formación como del entrenamiento, de la formación junguiana en el C.G. Jung Institute de Boston. Y entonces seguí en mi análisis con Hillman, pero ya formalmente estudiando y entrenando, formándome en la psicología junguiana, que siguió hasta 1992 cuando circunstancias en México, yo había abandonado, o sea, yo tenía el laboratorio que acabo de mencionar y el laboratorio estaba requiriendo mi atención. Yo tenía casi 200 empleados allí y yo en Boston estudiando y mi empresa sufriendo. Y fue a donde tomé básicamente la decisión de regresar a México y atender a mi familia, a mi negocio, pero ya considerándome algo formado. Fueron muchos años ahí en formación formal, junguiana, ¿sí? Y claro, lo de Hillman. Entonces regresé a México y como ya no podía yo ir a Boston o Estados Unidos por estar atendiendo a las necesidades aquí de mi familia, de mi empresa en México, decidí pues invitar a junguianos a México. Si yo no puedo ir allá, pues que vengan ellos para acá. Sí, sí tengo un lado empresario, podría decir. Entonces allí comencé a invitar a mis amigos y elegía yo a expertos. Yo les llamaba de Chicago, de San Francisco, de Nueva York, de Boston. Yo les llamaba y decía, oye, te invito a México a dar un curso siguiendo el mismo formato que tienen en Estados Unidos de viernes, sábado, taller, domingo, supervisión, pues copiando el formato de la formación allí en Estados Unidos, pues abrir la posibilidad de que mexicanos tuvieran acceso. Y yo les preguntaba, les decía, oye, qué te apasiona? Y entonces los invitaba a que presentaran lo que a ellos les apasionaba. Estuve con el instituto 20 años. Patrocinaban por lo menos 10 eventos al año, o sea, cada mes tenía yo un psicoanalista junguiano presentando el trabajo que más le apasionaba. Y
y otros eventos. Creo que fue en el 97 que organicé el primer encuentro de la psicología junguiana con la cultura mexicana en la Casa Lam. Fueron 4 o 5 días a donde creo que 8 nuevos psicoanalistas compartieron su sabiduría con México. Y sí, estoy orgulloso y agradecido de haber jugado ese papel en poder abrir a nuestra cultura mexicana la posibilidad de un acceso a psicoanalistas que presentaban sus temas. Explorábamos la psicología femenina, la psicología masculina, ex- eh, ritos, rituales, o sea, los temas fueron muchos. También debo decir que comencé, porque mencioné mi lado paterno es alemán, se ve en mi cara, ¿sí? Pero mi lado materno, mi abuela, mi bisabuela materna nació aquí en Oaxaca. Entonces yo desde chiquito he estado valorando mi cultura mexicana y yo quería ser moreno, me acuerdo, decía a mis papás, quiero ser moreno. Pero desde que tengo memoria, además de los sueños, es la cultura mexicana y Oaxaca en particular, ¿sí? Entonces, en el 84, ya ganando un poquito de dinero con el laboratorio, encontré aquí una propiedad que es una ex hacienda. La hacienda tiene sus cimientos de 1538 más o menos. O sea que justo después de que llegaron los invasores, pues claro, llegaron a Oaxaca y hicieron esta gran hacienda. Y yo encontré la punta de la Suén, que ya en ruinas, por supuesto, pero compré esta propiedad y dado mi trabajo con comunidades indígenas, porque también comencé muy temprano. Me interesaba el mundo chamánico desde mucho. Yo me acuerdo en 1983 estando en Suiza, en un congreso de analistas en formación, estar estudiando a Paracelso y dándome cuenta que Paracelso en su trabajo alquímico hablaba lo mismo que el señor Enedino, un curandero, amigo, maestro mío. Y me di cuenta cómo la psicología alquímica, la alquimia, es una versión europea de una sabiduría ancestral. Y cuando digo ancestral, lo digo con mucha seriedad. O sea, sabemos que México es una cultura madre. ¿Qué quiere decir eso? De que muchos años, miles de años antes de la invasión española, de la Nueva España, qué locura que descubrieron América. Lo que hicieron fueron destruyeron nuestros códices y destruyeron una información que ya la teníamos. Nuestra cultura desde muchos años era muy cuidadosa en su observación de la naturaleza externa, del universo externo, siguiendo el movimiento del sol, de la luna, para de alguna forma es una cultura que entendió los números, la importancia de los números, la secuencia, y organizaban su vida según estas enseñanzas. Entonces, a mí me interesó los curanderos, que en esa época pues tuve la oportunidad también de organizar un encuentro de la psicología junguiana con la cultura mexicana en Cobá. En 1985, ahí tenía yo, eran como 70 psicoanalistas junguianos en formación y junté como 40 curanderos, en maya se llaman jmenes. Pasé un año estudiando pues, la cultura maya y fue un encuentro de la ancestralidad mexicana con el mundo junguiano. O sea, son actividades históricas, digamos, pero siguiendo mi interés en valorar y aprender de mi cultura y poder verla a través de un lente junguiano arquetípico, porque la verdad, no todos los junguianos son arquetípicos. O sea, no hay arquetípico, tienes que pasar por Jung, sin duda, ¿sí? Porque pues viene de Jung. O sea, cuando Jung tuvo que elegir quién va a ser el director del primer instituto junguiano en Zúrich, sorprendió a todo mundo eligiendo a James Hillman, ¿sí? Y escuché en una conversación, le preguntaron, ¿y por qué Hillman? Y Jung dijo, no, porque
Yo quiero a alguien que no solamente recicla lo que yo he hecho, quiero escoger a alguien que va a tomar lo que yo he abierto, oración, y eligió bien, porque Hillman, de hecho, hizo lo que muchos hacemos, estudiamos los maestros de nuestros maestros. Sí, y Hillman pues siguió los maestros de Jung, que básicamente fueron los alquimistas. Jung pasó los últimos, creo que fueron 34 años de su vida con la alquimia, ¿sí? Que es una arte de transformación. Entonces eso también me regresa a mi historia en el sentido de que desde chiquito mi vida familiar me llevó a decir, no es posible que, o será posible que las cosas transformen. O sea, con lo que en un sentido me ha apasionado desde que tengo memoria es la transformación. Y sabemos, la alquimia es un arte de transformación. Entonces, todo como que se fue conjuntando y, pues seguí estudiando este, pues, nuestra ancestralidad y la alquimia y seguí con Gilman. Tuve la bendición de estar cerca de él hasta que trascendió, como dicen hoy en día. Sí, de hecho, tengo una carta de él como 2 semanas antes de irse, a donde de una forma muy, muy de él dijo, tengo miedo de sentirme bien porque sé que viene la contraparte, o sea, un pensamiento súper arquetípico, ¿no? Que todo tiene su contraparte. Mucho me diste cuerda de alguna manera y hablo de cómo el campo aquí en México, que ya hay psicoanalistas, me rebasó, por decirlo, que, bueno, mencioné que he trabajado cuando compré la Piedad, aquí la ex hacienda, la Soledad, pedí a la comunidad Macuizochi. Me acuerdo ir allí y decir, quiero unir eso, lo hizo el abuelo de la abuela. Aquí se ve un poco la construcción ancestral oaxaqueña. Y llevo ya pues 41 años construyendo esta casa que ahora es la Casa del Encuentro, a donde hacemos retiros y ligándolo un poco a lo que decía antes, en el 93, 92, 93 me di cuenta la importancia de la primavera y el otoño, y la celebración de primavera pues es Semana Santa y en otoño es Día de Muertos, y ambos de alguna forma son rituales que honran la transformación. Y entonces comencé a hacer también, invitando a un colega indiano, Johannes Drummer, de Berlín, un brasileiro, Marcos Calía, y comenzamos a tener taller, retiros de Día de Muertos, Semana Santa, Día de Muertos, en donde invitábamos a usar el trasfondo de la cultura de la época a que nos se sumara a la guía de las fórmulas junguianas arquetípicas y pues ya llevo tantos años, desde esa época, haciendo anualmente taller de Semana Santa y de Día de Muertos. Entonces, mi recorrido personal corre paralelo a este esfuerzo de compartir la sabiduría junguiana arquetípica a través de cursos, talleres, retiros, etcétera, hasta la fecha. Ya tengo, no sé si es presumirlo, pero ya tengo 70, voy a cumplir 78 años. Y aquí seguimos. O sea, ahora me gustaría agregar que mi espíritu me ha llevado a también formarme en lo somático. Tengo una formación en Body Mind Movement. Acabo de, hace un par de años, terminar otra formación en Somatic Experience. Entonces, creo que además de lo junguiano, traigo esta sensibilidad somática al trabajo. Y ahora lo que me apasiona es lo que se está llamando la mexicanidad. Estoy estudiando náhuatl, estoy con maestros temastianis, realmente adentrándome porque me di cuenta que mucho de mi aprendizaje fue a través de la visión europea. En mi biblioteca, claro, Jung y lo junguiano, lo arquetípico, pero al lado es la mexicanidad, pero todo es la versión europea de lo mexicano ay, 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 ahora que han aparecido los grandes maestros,
pues tengo la dicha de haberme encontrado con ellos y ahora estarme formando en la versión mexica de lo mexicano. En fin, ese es un gran resumen eh, eh, provocado por tu pregunta. Espero no haber hablado de más. Pasa nada. De hecho, nos muestra cómo este tema es de bastante interés, de bastante amor, ¿no? De emoción, ujú, de su camino que ha podido recorrer y que nos ha ayudado a sentar, a abrir este mundo para México y sobre todo pensar México como mexicanos, ¿no? No como europeos. Ujú. Eh, Difícil. sí, 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 sí. Y ahora me queda un poco más intriga en cómo fue trabajar con James Hillman. O sea, cómo fue que se forma en esta versión de la psicología arquetípica, que pues entonces, en ese entonces pues no era muy conocido tal vez, ¿no? Mucho menos en México. Sí, quizás me regreso a la mención que hice antes, ese primer sueño que tuve, ¿no? Este, les cuento el sueño. El sueño es que bajaba de mi departamento, que de hecho yo vivía en el tercer piso y en la planta baja, a donde vivía allí en la Ciudad de México, había una peluquería, pero da la casualidad que en el sueño salgo de mi departamento, bajo a la planta baja y entro a la peluquería, pero del sueño, no de la vida cotidiana, digamos. Entonces, en la peluquería del sueño, entro, me siento en la silla del peluquero y estoy por que me comienza a cortar el cabello, tenía un poco más de cabello en esa época, y de repente me siento horrible, comienzo a vomitar, sacar diarrea, era terrible porque, o sea, no paraba de sacar mierda, por decirlo así. De tanto que me resbalé, me acuerdo resbalar, caer al piso, arrastrarme a un bañito que estaba ahí al lado, que estaba lleno del vómito, diarrea de mucha gente. Pero me sentía tan mal que no me importaba, nomás era seguir sacando, hasta que ya no había nada que sacar. En cuanto alguien abrió una puerta y me dijo, mira, aquí hay un sanatorio a donde te vas a curar. Abren la puerta y veo al fondo una cama y una mujer, una enfermera, diciendo, invitándome a que fuera eso. Pero lo curioso es que ella tenía, no estaba descubierto sus senos y estaba goteando leche de sus dos senos, de hecho, ¿no? Ese es mi sueño. Entonces se lo cuento a Hillman, iniciando el trabajo, y él me dice, ¿qué es un peluquero? ¿Ok? Y eso es significante, porque en este mundo que estamos tan acostumbrados a interpretar las cosas, aquí esa pregunta fue muy directa, muy sencilla. ¿Qué es en sí un peluquero? Describe el peluquero, fue su petición, ¿sí? Y yo, pues, instintivamente, intuitivamente, yo qué sé, comienzo a pensar en voz alta y decir, bueno, un peluquero es alguien que te cuida la cabeza y de repente me cae el 20. El que hace los sueños había dado la figura de un peluquero a mi psicoanalista Hillman. Ahora, esto es bien importante porque estamos tan acostumbrados a interpretar, a tomar una idea que ya sabemos y aplicarla al sueño. Y algo fundamental a la psicología arquetípica es que describo para descubrir. Voy a conocer lo que algo es describiéndolo. Si mi descripción es muy general, mi conocimiento es muy general. Si mi descripción es muy precisa, la metáfora va a aparecer, como hizo en este caso. Años después, Gilma me dijo que eso lo había comprometido mucho conmigo, que yo intuitivamente ya tenía esa sensibilidad de describir para descubrir. Pero siguiendo un poco con lo del sueño, pues se vuelve un poco obvio. Llegué al peluquero, llegué al psicoanalista para secar toda la mierda y la saqué.
Allí también no me lo dijo Hillman en el momento, pero allí también se puede anticipar mi trabajo con otros. En ese bañito, cuando en el baño a donde tenía toda la- la- todo de otras personas, pues es el clásico, en un sentido, el curandero herido, el que me conecto con los otros no a través de mi sabiduría, sino de mi propia herida. Sí, entonces es un clásico historia junguiana, ¿no? Que a través de mi propia búsqueda me prepara para poder trabajar con otro. Y luego hay la última imagen tan dramática, ¿no? De la mujer allí con los senos ofreciéndome leche. Me acuerdo que Hillman se paró, fue a una de las repisas ahí en su biblioteca y sacó el tomo de Jung, Psicología Alquimia. Y mientras venía hacia mí lo abre y abre justamente, lo pueden ver si abren el libro, hay una imagen allí de una mujer sentada en una ballena ofreciendo leche, sus senos goteando leche. Esa fue mi primer contacto oficial, podríamos decir, con la alquimia. Psicología alquimia, me abre el libro y ahí está, en un sentido, la mujer de mi sueño. El comentario de Hillman fue algo como que la leche de la Virgen. Y confieso que hasta la fecha no entiendo qué quiere decir eso. Si es un enigma para mí, algo que de repente me llega a una otra idea. Pero tomo el tiempo de contar el sueño porque fue mi iniciación, mi confirmación de que lo junguiano era mi camino. Pero también allí estoy introduciendo un método arquetípico, el de describir para descubrir, no es interpretando las cosas. Insisto que la interpretación es tomar algo que ya sé para descubrir algo que no sé. Y uno de los fundamentos de la psicología arquetípica, junguiana arquetípica, es que con los sueños, con la vida, quiero describir para descubrir el sentido interno de las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué más puedo decir? Trabajé con Hillman, eh, eh, pasé un año, 2 años yendo y viniendo y luego mudé a Dallas, como ya mencioné, para estar cerca, regresé a estudiar. ¿Y cómo era trabajar con Hillman? Era maravilloso. También Hillman era muy, pues conmigo fue muy generoso, la verdad. O sea, porque éramos yo y Joe Cambray. Joe Cambray ya fue, acaba de salir, es el presidente de la gran organización junguiana, pero éramos los dos que íbamos con Hillman, ¿no? Los dos chicos. Y Hillman nos invitaba, él tenía estos eventos a donde invitaba a todos sus amigos, los autores de todos los libros arquetípicos. Cada 2 años tenía él como un festival que duraba 4 o 5 días. Y digo generoso porque me invitaba a Joe y a mí a como servir, éramos los, los meseros. Entonces tengo muchas anécdotas de estar con los ilustres amigos de Hillman, desde, no es mencionar los nombres, pero los autores de muchos de los libros sobre psicología arquetípica, se reunían 60, 70 personas durante 5 o 6 días allí. Entonces, en la mañana preparábamos juntos el desayuno y luego habían presentaciones toda la mañana, luego una pausa y en la tarde tallercitos a donde todo el mundo compartía sus trabajos. En la noche, parte del mundo junguiano arquetípico es mucha cultura. Entonces, todo el mundo presentaba sus poesías, un mago, o sea, era un festival de mucho reto intelectual, mucho vivencial con los talleres y mucho compartir. Y como digo, Gilman siempre me invitaba a ellos y fui con él estuve con él 6 meses antes de que ya dejara de trabajar. Y pues en esa época sí, ahora, se me ocurre otra cosa que me gustaría compartir. Junto a lo del sueño, Gilma me dice, ¿por qué estás acá? Y le digo, mira, la verdad es que entre confundido y dividido y es terrible porque yo me siento mexicano, yo nací aquí, de aquí soy, pero nadie
me toma como mexicano por mi educación norteamericana gringa y mi facilidad con hablar el inglés, pero yo no tengo ni un pariente gringo. O sea, tengo la cultura, claro, estudié muchos años por allá, sí, pero también tengo pues mi sangre alemana y Dios, siento, o sea, totalmente dividido entre el lado alemán que no lo puedo esconder, mi lado gringo que es adquirido y mi esencia que es mexicana. Y quiero resolver esa división de alguna manera. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar, Gilman tomó su tiempo, se echó para atrás, media sonrisa, me dice, ¿qué cambiaría en tu vida, Sven, si te imaginas que en vez de estar dividido, que esas tres culturas se encuentran en ti? Eso cambió mi vida. Ese es un perfecto ejemplo de la psicología arquetípica que trabaja con la imaginación. Las cosas son como nos las imaginamos. Y no es que me la imagino diferente y cambia, no, pero si hay, como en el caso que estoy ilustrando, Gilman dice, ¿qué cambia si te imaginas que se encuentra? Cambió todo. O sea, en ese momento el tema del encuentro se volvió mi pasión. Podríamos decir, usando el lenguaje junguiano, que llevo desde entonces explorando el arquetipo del encuentro. ¿Sí? Mi casa se llama El Encuentro en Oaxaca, ¿sí? Pasé muchos años estudiando la mexicana, el encuentro de Cortés y Moctezuma, o sea, hace 500 años hubo este encuentro de las dos culturas. Entonces me acuerdo ir a Coatzacoalcos, allí a Tabasco, a donde Cortés se topó con la Malinche. Me acuerdo estar allí con el grupito indígena que hay allí al principio, como que, ¿qué está haciendo este güero aquí? Pero después de un par de días convencí a un pescador que me llevara en la misma ruta. Me llevó en la ruta de los españoles a lo largo de la costa, llegar a Veracruz. Nunca se me va a olvidar ver la Pico de Orizaba, llegar a Veracruz por barco, como lo hicieron los españoles. Y luego me vine entre burrito, caballo y a pie, me fui caminando, subiendo la montaña, entrando al valle de Puebla, digamos, llegando a Cholula, o sea, anotando mis sueños todo el camino, o sea, tratando de invocar el lado español en México, ¿sí? Y de hecho en la Casa Lam, mi presentación era el encuentro, o sea, me intrigó mucho lo que pasó en ese encuentro y fue mi iniciación en el estudio del arquetipo del encuentro. ¿Sí? Y sabemos, digamos, en nuestra cultura, pues el encuentro, pues Quetzalcóatl, los contrarios se tienen que unir para crear una nueva vida. O sea, entonces, pues es otra forma de compartirles cómo he llegado no solo estudiar, pero a experimentar, a practicar las enseñanzas indianas, alquímicas, que encuentra su paralelo con nuestra cultura, como para pues, tener un aprendizaje vivencial, no solo lo de los libros, sino cómo lo descubre uno. Y creo que una dicha ha sido poder encontrarme en esos dos lugares y a esta edad seguir compartiendo lo que puedo, pero no tanto como anécdota, sino como en mi trabajo. O sea, mi trabajo es con la imaginación al servicio de la transformación. Sigo trabajando con sueños y en el año 2000 tuve una crisis psicológica importante y sin tanto detalle me encontré haciendo lo que más temía yo. Yo me encontré con unos actores en el sur de Francia. Es que en el mundo de Hillman arquetípico hay un señor, Enrique Pardo, que tiene un proyecto que se llama de teatro, de la voz, de teatro, ¿no? Y él tuvo un festival en el año 2000 al cual fui y descubrí el poder transformador de la voz. Resulta que el trabajo de ellos fue inspirado por un señor Wilson, Alfred Wilson,
cargaba las camillas. Durante la Primera Guerra Mundial, no había anestesia. Entonces, los heridos con las tripas afuera, el dolor que es inimaginable. Y el trabajo de este señor era llevar a los heridos a descansar mientras esperaban morir y consolándose tal vez con los gritos. Él sobrevivió a la guerra, pero se quedó con un trauma, unas alucinaciones auditivas. En uno de sus libros habla de golpear su cabeza contra la pared para sacar los gritos terribles. Fue sí, a los médicos, a los psiquiátricos, a lo que había en la época, y nada lo ayudaba. Decidió, dice, la vida no vale vivirla así. Se iba a quitar la vida. Vivía él en Inglaterra. Se fue a la costa y curiosamente fue maestro de la voz, pero entonces algo lo inspiró. Dice, antes de tirar la toalla, echarme al mar y acabar con esto, voy a emitir los sonidos que escucho. Y comenzó, o sea, de verdad es difícil imaginar lo que habrán sido esos gritos. Pero como maestro de voz, él sabía que el sonido dura solamente mientras dura. Entonces, en vez de un grito, un catarsis no, era conectar con el sonido. Después habló que probablemente fue una hora y media, 2 horas, no sabe, perdió el sentido del tiempo. Pero esos gritos se convirtieron en lo que ahora llamaríamos mantras, cantos sagrados, y se curó él mismo. Entonces, ¿qué pasa? Un empresario con el nombre de Roy Hart ve esto y comienza la escuela de la voz de Roy Hart, que es famosa alrededor del mundo, es la catedral de la voz en un lugar en el sur de Francia, ¿sí? Y han llevado estas enseñanzas a maestros o personas que les interesa el canto. Pero yo llego y me encuentro transformados haciendo estos ejercicios de actores, la verdad, pero la voz me cambió mi relación con mi trauma, con mi pérdida, con todo. Y digo, y luego comienzo a ver lo de Wilson, interesante, Wilson también fue inspirado por Jung, tuvo correspondencia con Jung. Wilson usa sabiduría alquímica en su propuesta de trabajo con la voz. Y dije, no, pues quizás me toca a mí revivir las enseñanzas de Wilson y comencé a trabajar con la voz. Ahora, lo interesante, porque en estos que son ya 25 años, he viajado el mundo, he ido con todos los mejores maestros de voz que hay. El otro día estaba contando, son 16 diferentes maestros que he tenido. Y he leído todo lo que hay sobre la voz. Y todos hablan de cómo la voz mueve las emociones. Pero todo mundo lo usa para cantar. Menos uno, mi último maestro que está en Holanda, Jean-René Toussaint. Lo que él busca es la voz auténtica. Porque, ¿qué es lo que a mí me interesa? No es cantar. Es usar la voz para conectarme con mi nudo, con mi dolor y transformarlo. Y eso es lo que me apasiona ahorita. Trabajo con las imágenes de los sueños, que son los que estructuran la forma que debemos a la vida, pero para detectar a dónde estoy atorado. ¿Sí? Esto también es chamánico. El chamán te dice, trabajamos con el nudo. ¿Sí? ¿Y qué hacemos para no solo desatorar el nudo, pero transformarlo? Y en la alquimia hay un dicho que dice, disuelve lo coagulado, disuelve lo atorado y dale forma a lo que no lo tiene. Entonces ese es un principio alquímico de transformación que tiene ecos en los conocimientos ancestrales mexicanos, disuelve lo coagulado, lo que está atorado, cómo lo desatoro y cómo le doy forma a la parte espiritual, la parte psicológica es el nudo. La parte espiritual, porque la psicología arquetípica es psicológica, psicoespiritual. La parte espiritual es de darle forma a lo que no lo tiene. Entonces, ¿qué?
El sonido de por sí tiene esas capacidades. El sonido, piensa en la soprano que con su sonido agudo rompe el cristal. El sonido rompe nudos, abre espacios. El japonés que limpia el agua con el sonido y le da forma a lo que no tiene. Si yo te pido ahorita, ¿qué estás sintiendo con lo que estoy hablando? Y tienes que decírmelo en palabras, ya pasa por la mente. Pero si en vez de eso yo te digo, déjame ayudarte a darte cuenta qué se está moviendo ahorita, qué está pasando ahorita en tus tripas, a dónde hay tensión en tu cuerpo. Y luego te ayudo a darte cuenta cómo lo que estás sintiendo a nivel sensación, emoción, sentimiento, es una vibración. Y como vibración tiene un sonido. Entonces yo te invito, te enseño cómo descubrir el sonido de lo que te duele. No es hacer el sonido, porque hacer es algo que ya conozco, es descubrir. Entonces ese es un arte, la verdad, de llevarte a descubrir el sonido de tu nudo. Si lo pongo en el lenguaje de trauma, se dice lo que hace que un evento sea traumático, es que en su momento no pudimos activar lo que hacemos para sobrevivir, que es luchar, huir, terminamos congelados. Entonces, a lo mejor se nos olvidó el evento, pero quedamos corporal y emocionalmente congelados. Pero si yo le puedo ayudarte a encontrar el sonido de lo que es tu lado atorado, de repente no solo se aflojan cosas, pero te conviertes en testigo empático de ti mismo, porque dicen que en el trauma no hubo un testigo empático, no hubo alguien que te pueda decir, sí, sí pasó y sí dolió. Pero si a través de descubrir el sonido de lo que te duele, tú puedes escucharte a ti mismo, te vuelves en testigo empático, que es la primera parte. Y la segunda, lo que hace un evento traumático es que te quedaste congelados, no pudiste responder. Entonces lo que hago en mi trabajo es no solo le ayudo a la persona a descubrir el sonido de lo que le duele, pero le ayudo a responder, a decir, ahora ya que lo conoces, ¿cómo responderías? Y la verdad me entusiasma tanto esto que parece que estoy queriendo vender algo y me traiciono a mí mismo, pero me entusiasmo porque el efecto es muy transformador. Es un reto hacerlo por el Internet, pero la mayoría de mi trabajo, mis pacientes, mis talleres, etcétera, son Internet, pero he encontrado formas de ayudar a sensibilizar a la persona a sus sonidos, a la posibilidad de usar su voz para desatar nudos y darle forma nueva a lo que quiere vivir y reducir el tiempo de terapia en forma importante. O sea, lo que le digo últimamente a las personas, digo, ¿por qué no comenzamos a trabajar? Y si después de 4 o 5 sesiones no cambia algo en tu vida, quiere decir que no te sirvo. Sí, porque la experiencia me ha traído a un lugar a donde una escucha muy precisa ayuda a que la persona sea testiga de sí y pueda comenzar a hacer algo nuevo en su vida. Sí, otra vez, es una forma de hablar de la transformación, pero creo que de- abriendo un poco de espacio, lo que la psicología junguiana arquetípica me ha enseñado es el cómo trabajar con la imaginación, con las imágenes, ya sea de los sueños o de la vida que estructuran mi forma de ser, al servicio de transformación, de poder trascender mi pasado y de aquí adelante cómo lo puedo hacer diferente. También me gusta mucho decir, no vas a conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo te puedo inspirar la fuerza de voluntad para darte cuenta de a dónde estás atorado e intentar hacer las cosas diferentes para lograr resultados diferentes?
En fin, me diste cuerda y me anticipaste un poco de lo que querías hablar y creo que lo tomé en cuenta, tejiendo anécdotas con ideas y hablando de cómo entiendo yo el valor de una psicología junguiana arquetípica al servicio de que podamos, más en estos tiempos tan difíciles, encontrar maneras de renovarnos y pese a lo que está pasando a nuestro alrededor, ser creativos y participar en la forma más plena posible en las oportunidades que la vida nos da. Muy interesante cómo llegó a la voz, ¿no? Al uso de la voz como esta voz auténtica del dolor, del trauma. Mm. Yo tuve bueno, tengo una anécdota cuando mi entrenamiento de imaginación guiada con música, Mm, eh, tuve una sesión muy, muy profunda, pero donde no hablaba, o sea, no hubo ninguna palabra, era puro sonido, ¿no? Que sonido que sentía que desgarraba. mm. Entonces sí entiendo muy bien cómo la voz puede desatorar, ¿no? Puede aliviar, puede transformar ese dolor, ¿no? Y entonces estoy muy, muy conmovido con su trabajo, ¿no? Y cómo llegó a ello, o sea, es muy sorprendente cómo la vida nos va llevando, ¿no? A nuestros caminos. Si tocas otro tema que creo que es muy indiana, porque mucha gente tiene la idea de lo que quiere hacer. Y entonces cuando hay obstáculos o algo que lo contrapone, como que no, tengo que hacer lo que quiero hacer, en vez de decir a lo mejor, bueno, lo voy a poner en lenguaje junguiano. Él dice, es tan importante lo que la vida quiere de mí como lo que yo quiero de la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo me dice la vida lo que quiere de mí? Y mi respuesta es aconteciendo. Lo que va aconteciendo son señales, son momentos de explorar, igual seguir el camino, más de seguir lo que el yo quiere, sino que el yo, claro que queremos lo que queremos, pero estar abiertos a que en el camino la vida nos está diciendo, invitando a descubrirnos. Como esta imagen de justamente de Hilma, ¿no? De la bellota, de ya todo está contenido en esa. A ver, esa no la conozco, como la bellosa. Bueno, en su libro donde habla acerca de la vocación, ¿no? O sea, una persona ya nace como una semilla, donde Mm, ya todo el árbol está constituido ahí, ¿no? O sea, todas las bases de cómo va a llegar a ser, a crecer ese árbol. la cosa es que tiene que crecer. Sí, sí, sí. Pues me encanta esta plática, porque como bien dice, va entretejiendo las historias, las anécdotas, el conocimiento, em, y tal vez vamos a ir regresando, pero igual vale la pena, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de cuando llega a fundar este Instituto de Psicología Profunda en México, fue uno de los primeros, fue el primero que llega, ¿no? Y empieza a invitar a estos analistas, amigos, colegas. Platícame de los analistas, o sea, quiénes acudieron, cuál fue el primer grupo de analistas mexicanos, un poco de esto. Ay, Gabriel, mira, fueron 20 años con mínimo 10 eventos al año. Fueron, ¿qué? 200 eventos, un poco más. Entonces fueron muchos, fueron las personas, muchos ya no están aquí, la verdad, porque eran maestros mayores que yo o colegas de la misma edad, pero pues, la lista es larga, o sea, pero fueron analistas reconocidos, renombrados, expertos en su, curiosamente, yo, una compulsión que tengo es grabar y grabé todo. Y últimamente encontré a una persona que sabe digitalizar esas grabaciones. Y ya tengo grabaciones desde 1992 de estos grandes maestros presentando su trabajo, digitalizados.
En mi sitio estoy viendo cómo abro la oportunidad de acceso a este acervo, porque como digo, exploramos todos los temas imaginables. Avi Bauman de Israel hablando sobre el joven eterno, ¿sí? O su curso sobre alquimia misma, ¿no? O Kenon McKee con la psicología femenina. O sea, la verdad son demasiados nombres como para mencionar en un ratito. Este, pero sí fue, y la otra parte de tu pregunta fue, O porque sea, uno es, conozco que, por ejemplo, bueno, gran parte de los analistas actuales en México estuvieron ahí, ¿no? Rocío, Ruiz, Humberto Granados, como que ese grupito que todavía está aquí. sí, bueno, la verdad sí fui el primero, no hay duda. O sea, históricamente es un hecho que la Instituto de Psicología Profunda brindó la oportunidad y la verdad es que sí, todos los que están ahorita en el mundo junguiano pasaron por allí. Y sí, no saben el placer y el honor que es para mí ver la trayectoria de mi querida Rocío Ruiz, de Gustavo Beck, de Humberto Granados, porque sí pasaron, fueron, trabajaron conmigo y se iniciaron, no solo conmigo, pero con los eventos, con el espacio que abrí. Y ese gran orgullo saber que hoy en día, pues yo ya soy histórico, no importa, pero sigue vivo en el trabajo de estas personas. Y para mí es una dicha poder ver en vida cómo lo que pude ser parte de iniciar ha cobrado nueva vida y sigue compartiendo una psicología que la verdad es muy práctica, es muy transformadora. ¿Sí? Y regresando a ese tema, es una época donde necesitamos más que el porqué, más que el pasado, más lo que fue, que es la psicología freudiana, la verdad. Una psicología que se, se enfoca en qué puedo hacer con lo que tengo de aquí para adelante. Y saber que estas personas que estamos mencionando y muchas más, a su propia manera, en su propia forma, que es realmente, Jung decía, qué bueno que soy Jung y no tengo que ser jungiano, ¿sí? Entonces la idea es que nos inspire, nos enseñe, pero trabajo continúe. Y sí, es una gran dicha, como digo, poder ver que de esas semillas, ese espacio que se abrió, sigue vivo en manos de estos personajes. Y un orgullo eh, el tenerlo aquí y explicar todo esto, ¿no? Siendo el pionero, el que abrió la posibilidad de formarse en Jung en México. Y pues avanzando, quisiera preguntarle acerca de cómo fue, pues ya nos explicó bastante, ¿no? De todos estos recursos de la voz, la imaginación. eh, Actualmente quiere hablarnos más acerca de sus técnicas, sus aportes a la psicología junguiana. Llevo años hablando de mi famoso libro, ¿no? Que nunca ha salido. He escrito, he sido publicado, pero no tengo el libro. Y ahorita me apasionan realmente dos, aunque no más puedo hacer uno por uno. El que estoy muy cerca de terminar se llama Alquimia de los Sueños, ¿sí? Porque sabemos que la vida la estructuramos en imágenes. O sea, la ciencia moderna, la cuántica, confirma que la imaginación construye la realidad. O en el lenguaje de Jung, en las palabras de Jung, dice, las experiencias de vida se registran en el psique como imágenes. La psique es un contenedor de imágenes que le dan estructura, que es nuestra experiencia psicológica de la vida. ¿Sí? Entonces, que el trabajo sea con la imaginación, no quedo duda. Y el lenguaje de la imaginación son las imágenes. Entonces, para mí, sumado a la dicha de trabajar con sueños,
La idea es que si trabajo con las imágenes de los sueños, aprendo cómo trabajar con las imágenes de la vida. Y como he insistido, me lo imagino diferente en sentido profundo y es diferente. Mi anécdota del encuentro, ¿sí? Entonces, me queda claro que la importancia de la imaginación y la oportunidad que me dan las imágenes de los sueños para aprender a trabajar. Entonces, la alquimia de los sueños es realmente mi aportación inspirada por la psicología arquetípica de Hillman en compartir con el que le interese, o sea, una forma no interpretativa, pero dejar que las imágenes y mi forma de relacionarme con las imágenes esté al servicio de una profunda transformación psicológica. Y como dije antes, lo espiritual, usamos la palabra, pero ¿qué quiere decir eso? En una forma práctica sugiero que lo espiritual es lo invisible, el potencial de que algo pueda tomar forma concreta. Y de allí la segunda parte es la de la voz. La voz que se escucha es la voz que transforma. ¿Sí? El nombre de mi proyecto, porque a estas alturas, la verdad, con las diferentes experiencias que tengo, le sumado a todo lo que he aprendido de Jung y de Hillman, pues cosas más de hoy, o sea, cómo me encantaría poder hablar con Hillman hoy acerca de lo somático. O sea, ahorita que estoy escribiendo, digo, ay, caray, cómo me encantaría, y de repente me aparece en un sueño, pero, pero sí, o sea, esta pasión por la transformación me lleva a querer compartir con este libro que es La alquimia de los sueños, que espero terminar pronto. Y el otro que tengo también muy avanzado es esto de la voz que se escucha, es la voz que transforma. El nombre de mi proyecto completo es Imaginación Sonora. ¿Sí? Y entonces yo estoy ahorita con mi esposa, estamos iniciando, inaugurando un podcast que le llamamos Imaginación Sonora, a donde compartimos mucho de lo que estoy hablando ahorita. Sí, y no para vender o convencer, pero para el que le interese tener acceso a cómo, recordar, no solo trabajar con la imaginación, pero sonora implica vibración. O sea, la vibración en la ancestralidad se representaba con la serpiente está vibrando. Y como sabemos, todo vibra. Sí, y cambio la vibración y cambio lo que es algo. Entonces, sí creo que ya que he tenido la dicha de que la vida me ha abierto estos conocimientos, estas verdades, siento un compromiso en compartirlas para que sigan siendo pues, referentes y herramientas para irles sumando en nuestra época posibilidades reales de involucrarme más en mi vida y poder ser todo lo que la vida me da la oportunidad de ser. Claro, claro. Vamos a ir cerrando la entrevista con una pregunta. ¿Cuál es el panorama o cuál es su visión del panorama de la psicología junguiana en México en la actualidad y a futuro? O sea, ¿cómo lo visualiza? Pues a ver, pues como ya mencioné, ahorita hay psicoanalistas junguianos y no solo oficiales, pero personas inspirados por el trabajo de Jung. Me gustaría sumarle, como siempre, lo arquetípico, que es tomarlo junguiano a otro nivel y que esté al servicio, ¿no? Del que le interese descubrir formas de estar más vivo, más presente, más creativo en su vida. Creo que realmente nuestras épocas requiere de esto, ya sea en el lenguaje junguiano, arquetípico, ancestral, ¿sí? Porque los retos de la vida de hoy en día no los tengo que mencionar. Y creo que lo junguiano arquetípico es una herramienta fundamental
para poder estar más presente y participar creativamente en los retos que la vida nos presenta. Un consejo para todos los estudiantes que aún están interesados por Jung o que empiezan a escuchar de Jung, ¿no? ¿Cuál sería ese consejo? Ay, ay, ay. Que, que le hagan caso a sus sueños, que tomen en serio la exploración interna, que busquen, si no soluciones, pero nuevas avenidas a través de una sincera curiosidad de lo que me mueve, lo que me atora, de cómo puedo liberar lo que se atora para poder, no quiero ser repetitivo, pero creo que lo más que podemos hacer en la vida es vivirla plenamente. Y no simplemente estar repitiendo, repitiendo. Me encuentro de repente en mi consultorio con una persona de mi edad y me dice, no, ya estoy viejito para aprender algo nuevo. Digo, al revés, o sea, ya viviste, ya hiciste, con más razón ábrete a lo nuevo. Yo creo que mientras haya vida y estemos abiertos a lo nuevo, podemos no solo disfrutar, pero participar en esa vida mientras la tengamos. Seguir transformándonos Es que la vida es transformación. O sea, lo que no se transforma muere. totalmente. Bueno, pues sí, estamos ya finalizando la entrevista. Estoy muy agradecido, muy conmovido, con más pasión después de escucharlo, después de esta charla, eh, y bastante interesado ahora en esta alquimia de los sueños. Ujú. Yo, está mi página web que no está tan actualizada, pero yo con gusto comparto lo que puedo, los talleres que tengo. Tengo un taller este fin de semana que viene de sueños y la voz. Y bienvenidos los que quieran incursionar. Y te felicito por tu trabajo, que considero tan importante en lo que es continuando la difusión de estas enseñanzas, el servicio de estar mejor en nuestras vidas. Claro, gracias, maestro. Y sí, los invitamos a su taller del encuentro el próximo fin de semana. Y vamos a estar colocando las redes sociales de la página, de sus redes sociales, del podcast que nos mencionó, para que varias más personas puedan interesarse en este tema, ¿no? Y pues También muy estoy agradecido. también estoy en el Instagram. También en Instagram nos vamos a colocar todas las redes sociales para Gracias. que puedan tener más acceso, más información, y esperemos que esta entrevista haya pues avivado las ganas de la curiosidad, ¿no? De seguir investigando. Entonces, muchas gracias por su presencia, por su participación, y esperamos tal vez a futuro volver a tener otro encuentro. Le agradezco mucho y muchas gracias por vernos, y pues hasta la próxima. Otra vez, gracias por la invitación, la oportunidad de pues, asentar estas cuestiones que espero que inspiren a otros que encuentren su camino. Gracias, de verdad.